Ernesto, mira, para comenzar, bueno, me gustaría que para quien no te conozca, hagas tú mismo tu presentación, digas quién eres, cómo te iniciaste en todo esto del fitness y, bueno, un poco tu background y tu experiencia en este mundo. Pues yo estudié, soy gallego, soy de España, ¿no? De La Coruña, estudié INEF aquí en Coruña o sea, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y en su momento, pues cuando terminé la carrera ya tuve la suerte y la oportunidad de entrar a trabajar directamente en una instalación deportiva con muchos servicios, entrenamiento personal, actividades, estudio de grupos reducidos, etcétera. Y bueno, voy a hacer casi ya 12 años en esa instalación. Muy contento, la verdad, porque hay mucho abanico, mucha riqueza de muchos perfiles diferentes de los que aprender, de clientes, con lo cual cada mes te podría decir que es un reto nuevo en la instalación. Y bueno, ahí seguimos formándonos, porque esta profesión es lo que tiene, que hay que formarse continuamente. Entonces, bueno, muchas formaciones desde hace 2 años de diferentes ámbitos. Y bueno, y ahí seguimos todavía. Vale, bueno, te había invitado, como ya lo había comentado, un poco para hablar sobre lo que son los hits, que bueno, que se han puesto también un poco más de moda en toda esta etapa de cuarentena y aislamiento. ¿Cómo podemos definir qué es un hit? Bueno, un HIIT es un tipo de entrenamiento aeróbico cuyas siglas en inglés son High Intensity Interval Training, entrenamiento por intervalos de alta intensidad, ¿no? Entonces, es un entrenamiento en donde digamos que se alternan periodos de trabajo de mucha intensidad con periodos de descanso. Y bueno, tiene muchos beneficios, pero bueno, que hay que tener en cuenta una serie de factores muy importantes a la hora de llevarlo a cabo, porque quizás no es para todo el mundo. Y ahora, por ejemplo, en esta época de confinamiento, que se ven muchos entrenamientos en redes sociales y en plataformas online, pues quizás se esté haciendo un uso excesivo de este tipo de entrenamiento, cuando a lo mejor pues habría que tener cuidado, porque no sabes quién está al otro lado de la pantalla realizándolo, ¿no? Pero bueno, que resumiendo, eso es un entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Vale, se compara mucho el HIIT con lo que es el LIS, que digamos el cardio tradicional. ¿Hay alguno, o sea, hay uno que sea superior al otro o un poco cómo se pudieran comparar estos dos tipos de cardio? Pues el LIS que tú dices son las siglas de Low Intensity Interval Training, que es un entrenamiento continuo a baja o moderada intensidad, y los dos son válidos, son herramientas que el entrenador puede utilizar para tener una serie de objetivos u otros en el cliente. Digamos que la diferencia fundamental es que con el HIIT consigues mejores beneficios en menos tiempo, ¿no? Pero tienes otro lado que no todo el mundo puede realizar un HIIT, tienes que estar en forma, con lo cual los dos son compatibles. Por ejemplo, una persona sedentaria que está empezando a hacer ejercicio, probablemente el LIS o el MIS, que es media intensidad, podría ser lo idóneo para empezar, pero sí que es cierto que el HIIT tiene mejores beneficios, está demostrado científicamente, y en un menor tiempo todavía. O sea, que no te hace falta entrenar como en el LIS una hora, sino que con 20-30 minutos en una sesión de entrenamiento tienes unos mejores resultados todavía. ¿Y por qué se dice que estamos, digamos, evolutivamente mejor adaptados a un HIIT que a lo que sería, en este caso, un LIS, o sea, uno de baja intensidad? Perdón, no te entiendo la pregunta. O sea, se dice que estamos mejor adaptados a lo que es un HIIT por cómo era nuestro estilo de vida antes, pues de que obviamente Mm. teníamos, digamos, esos periodos cortos de ejercicio a alta intensidad y por intervalos. Obviamente no teníamos acceso a una máquina de correr o una bici estática y estamos más adaptados evolutivamente a lo que es el HIIT. Este tipo de ejercicio, ¿qué beneficio nos pudiera traer a la hora, por ejemplo, de quemar grasa, que pudiera ser uno de los objetivos de quien nos está escuchando? Pues el HIIT ahora mismo se está investigando y eso que dices es muy interesante en este tipo de entrenamiento, porque está visto que con el HIIT se mejora bajar el porcentaje graso corporal, ¿no? Esto es debido a la intensidad del ejercicio. O sea, al realizarse el ejercicio a una intensidad muy alta, el organismo segrega una serie de sustancias como son
catecolaminas, hormona de crecimiento, una serie de hormonas que están muy relacionadas con la lipólisis, digamos, la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un entrenamiento de alta intensidad, después de ese entrenamiento se produce un proceso que se llama EPOC, que es el consumo de oxígeno post-ejercicio. El EPOC es el restablecimiento del organismo justo después del entrenamiento. Es decir, es cuando el organismo busca otra vez su estado de equilibrio, la homeostasis. Y en ese proceso de búsqueda del equilibrio se siguen quemando calorías, con lo cual y esas calorías provienen además de los ácidos grasos. Con lo cual han investigado y han demostrado que el HIIT no quema calorías de ácidos grasos durante el entrenamiento, pero sí puede llegar a quemarlas 48 horas después. Sin embargo, en un LISS vas a quemar calorías durante el ejercicio, pero no tantas como un HIIT, debido a este fenómeno que se produce de EPOC, que es tiene mucho más impacto en un HIIT que en un LISS. No sé si se entendió más o menos bien. Sí, sí, se ha entendido bastante bien, pero hay una pequeña duda. Tú comentabas antes de que el HIIT no era para todo el mundo porque había que tener cierta forma física. ¿Para quién entonces entraría? O sea, ¿qué tipo de perfil puede entrar en un ejercicio como un HIIT? A ver, en principio podría entrar cualquier persona siempre y cuando la entrada en un HIIT sea progresiva. Hay diferentes maneras de prescribir un HIIT, ¿no? Lo ideal es empezar prescribiéndolo por frecuencia cardíaca, porque es la manera de personalizar el entrenamiento lo más posible. Entonces, simplemente con una banda de pulsómetro o un reloj ya puedes controlar mucho esto. Incluso lo puedes gestionar muy bien con los ratios y los intervalos. Es decir, puedes hacer, digamos que lo más fácil sería intervalo 1-3. Esto quiere decir que por cada intervalo de entrenamiento hay 3 de descanso. Por ejemplo, si hago un intervalo de 30 segundos a máxima intensidad, tendría que descansar 90 segundos, así pues 6-7 veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos intervalos de intensidad, la clave para que el HIIT funcione es que sean a una elevada intensidad, y se suele hablar de que esto suele ser entre un 85 o un 90% incluso de la frecuencia cardíaca máxima. Es una intensidad muy alta. Entonces, antes de que alguien que sea sedentario y no ha hecho nunca un HIIT empiece directamente a esas intensidades tan altas, lo ideal es hacerle como una mini pretemporada, utilizando LISS, utilizando MISS y otros métodos de entrenamiento, sea capaz. No sé si se cortó. ¿Se oye bien? Sí, un poco, pero sí, se retomó ahora. Lo dicho, que esa persona sería lo ideal que tuviese una fase de acondicionamiento previo para que luego el HIIT se realice con garantías. Incluso una prueba de esfuerzo sería ideal hacerla antes de hacer este tipo de entrenamiento. O sea, de entrada no recomendaría, o sea, digamos el HIIT tradicional. De entrada no sería, o sea, habría que adaptarlo, digamos, a cada perfil y a cada condición física de cada persona. ¿Y cómo tiene cabida un HIIT dentro de un objetivo de ganancia de masa muscular? Porque una de las dudas más constantes es que si pierdes masa muscular cuando haces un HIIT. Claro, lo ideal del HIIT es que te preserva el porcentaje de masa muscular que tú tengas. Es decir, te garantiza que aunque estés entrenando a nivel aeróbico y va a haber una pérdida de calorías importante, te garantiza que la masa muscular se va a mantener. Eso es otra de las ventajas de hacer HIIT en comparación con un LISS. En un LISS, como es un entrenamiento continuo de larga duración, corres el riesgo de que tu masa muscular caiga. El HIIT lo preserva en ese sentido, con lo cual una persona que quiera mantener su masa muscular y perder grasa, el entrenamiento HIIT sería ideal, pues sería perfecto. ¿Y cómo entraría dentro de la planificación del entrenamiento? Si lo vamos a combinar, obviamente, con un entrenamiento de fuerza, ¿cómo se planifica ese HIIT? O sea, ¿en qué momento de la planificación se mete? Pues esto se puede hacer o en la misma sesión, es decir, intrasesión, realizando primero el entrenamiento de fuerza y luego al acabar la sesión el entrenamiento HIIT, o en días alternos, es decir, dependiendo del objetivo de la persona, si esa persona está en una fase de definición y quiere bajar porcentaje graso, puedes hacer alternando sesiones que no se pise el HIIT con la sesión de fuerza, ¿no? Pero no habría problema por hacerlo en la misma sesión, siempre y cuando sea primero fuerza y luego HIIT, debido a que para entrenar fuerza necesitas que tu sistema nervioso central esté fresco, esté
que no esté fatigado por esa producción de fuerza y por esa capacidad de hacer la coordinación de la técnica, etcétera. Entonces, en una misma sesión sería mejor primero fuerza y después HIIT. Digamos que de ese modo podemos evitar lo que sería la interferencia, ¿no? De un tipo de ejercicio con el otro. Exacto. Y en cuanto a duración, ¿cuál sería la duración, digamos, no óptima, pero o sea, la duración promedio que pudiera tener un hit? Lo ideal es que un HIIT no llegue a pasar más de media hora, contando su calentamiento y su vuelta a la calma, que es muy importante también hacer un buen calentamiento y luego hacer una vuelta a la calma para que esas pulsaciones bajen y el sistema nervioso simpático vuelva otra vez a bajar, ¿no? Lo ideal, pues hacer, claro, esto depende de la condición física y del objetivo de la persona, pero lo ideal es que sea máximo de media hora en total, o sea, que hacer 5 o 6, de 5 a 8 ciclos de intervalos HIIT sería suficiente. Vale, y hay una duda bastante común y es que se suele pensar que el hit va simplemente de montarte en una cinta y pues variar esos intervalos, los intervalos de alta intensidad con los intervalos más bajos. Pero ¿qué otro tipo de entrenamiento se pudiese adaptar a un entrenamiento hit? Pues mira, el HIIT lo puedes hacer, a ver, lo ideal, tal como se estudió, es hacerlo en carrera o en una bicicleta. Pero hoy en día con la maquinaria y con los equipamientos que hay en los gimnasios, pues se ha abierto muchísimo más las opciones, con lo cual se puede utilizar desde un remorgómetro, hay una bicicleta que se utiliza mucho en CrossFit que se llama Airbike Assault, que combina el ejercicio de tren superior con el inferior, que es una muy buena opción para hacer un HIIT. Se puede hacer incluso en natación, también se ha estudiado en nadadores, es muy válido también, e incluso con ejercicios de calistenia, con el propio peso corporal. En este caso, cuando se hacen entrenamientos HIIT, por ejemplo, combinando burpees, jumping jacks, mountain climbers, etcétera, los ratios de trabajo-descanso cambian, porque lo que se suele hacer es alternar un ejercicio de tren superior con otro de tren inferior, con lo cual mientras haces una parte del cuerpo descansa la otra y no hace falta a lo mejor tanto descanso en los intervalos. Ahí se suelen hacer intervalos 3-2 o 3-1. Es decir, que si hago, por ejemplo, 30 segundos de ejercicio intenso, descansaría 10 o 15 segundos. Ya con eso ya nos valdría, porque iríamos alternando parte superior con parte inferior. Pero hay muchas opciones de entrenar HIIT, ya te digo, bicicleta, cinta, elíptica, carrera, natación, hay muchas opciones. ¿Y pudieras dar un ejemplo de cómo estructurar un hit teniendo, por ejemplo, con la natación o con alguna máquina de cardio? Pues, por ejemplo, en natación, en una piscina, bueno, también depende de la distancia, ¿no? Vamos a poner una piscina de 25 metros, que es la estándar. Un ejemplo de entrenamiento HIIT sería hacer la ida, que más o menos 25 metros, un nadador así normal, de un nivel amateur medio, te lo puede hacer en 30 segundos perfectamente. Pues una manera de hacer HIIT sería un intervalo 1-1, 6 ciclos más o menos. 1-1 quiere decir que me hago 30 segundos, que me duraría hacer los 25 metros de ejercicio intenso, máxima velocidad, sprint, con descansos de 30 segundos. Eso sería un HIIT que nos valdría, por ejemplo, para hacer en piscina. ¿Cuál era la otra opción? El descanso sería haciéndolo, o sea, parándonos o a un ritmo moderado. En natación lo ideal es que sea parando. Hay opciones también de hacer, por ejemplo, imagínate, 100 metros seguidos en donde haces 25 fuertes, 25 suaves, cambiando el estilo incluso para una mejor recuperación. Esa es una opción, pero ya sería para alguien ya de a lo mejor rendimiento, de mucho nivel. Pero puedes hacer perfectamente las pausas pasivas, es decir, un descanso pasivo, sin hacer nada, para recuperar perfectamente, y así la siguiente sería hacerla en condiciones óptimas, ¿no? de intensidad. Vale, el otro ejemplo que te había planteado era hacerlo con una máquina de cardio, por ejemplo, una bicicleta, una caminadora, cómo se pudiese estructurar en ese caso. Pues ahí, por ejemplo, vamos a poner el caso de una bicicleta. Claro, yo estoy diciendo algo general, ¿no? Sin conocer a la persona ni nada, pero podría ser un calentamiento de 5 minutos en la bicicleta, rodando con una resistencia moderada. A continuación, después de esos 5 minutos, vamos a poner que vamos a hacer, por ejemplo, un intervalo de 1-2, que sería 30 segundos de ejercicio a máxima intensidad, 1 minuto de
aquí sería descanso activo, rodando a baja intensidad. Eso lo podríamos hacer durante 5 veces, 30 segundos fuertes, 1 minuto suave, 5 veces, luego una vuelta a la calma de 5 minutos. Por ejemplo, esto sería un ejemplo que se hace muy, muy fácil, muy rápido, cortito, al final de una sesión y no tendría mucho problema. Habría que prescribirlo, eso sí, individualmente a esa persona. Lo que se suele hacer es hacer pues, o una prueba de esfuerzo o una prueba de potencia funcional en la bicicleta para pautarle los vatios a los que tendría que pedalear en el ejercicio intenso. Para que no sea tampoco tan subjetivo, en un entrenamiento personal se suele hacer así, se prescribe o bien la frecuencia cardíaca del intervalo de intensidad. Imagínate, pues en este intervalo tienes que hacerlo en 170 pulsaciones, 30 segundos, o tienes que pedalear a 300 vatios durante 30 segundos. Es decir, se prescribiría en base a la potencia o la frecuencia cardíaca la parte de la intensidad, que es lo más importante para que el HIIT tenga efecto. Vale, y ahora hablando en un contexto de cuarentena, de aislamiento, ¿cómo se pudieran adaptar un HIIT, o sea, a la situación en la que tenemos ahora que estamos en casa y no tenemos o no contamos con este tipo de materiales, como son las máquinas de cardio o bueno, como el otro ejemplo, con la piscina, pues mucho menos? Claro, pues ahora yo, por ejemplo, en mi caso personal, con los entrenamientos que tengo, que sigo haciendo a distancia, lo que estoy haciendo es hacer ejercicios con autocargas, con el propio peso corporal. Entonces, las personas que ya pueden hacer un HIIT y su objetivo es perder grasa y mantener la masa muscular, suelo estructurar los entrenamientos de HIIT escogiendo ejercicios que impliquen a muchos grupos musculares y a la vez tengan un fuerte impacto metabólico, ¿no? Calórico. Como dije antes, puede ser, por ejemplo, ejercicios como burpees, jumping jacks, skipping, mountain climbers, zancadas pliométricas, sentadillas con salto. Hay bastantes opciones de ejercicios que te pueden ayudar a la hora de estructurar un entrenamiento HIIT, ¿no? Con ese tipo de ejercicios lo que solemos hacer es, puedes hacer alternar un ejercicio para, por ejemplo, pierna, sentadilla con salto, con un ejercicio para tren superior, como pueden ser a lo mejor flexiones pliométricas, e ir alternándolos con 30 segundos de ejercicio y 15 o 20 de descanso y puedes hacer un entrenamiento HIIT perfecto en casa sin necesidad de ningún tipo de material. Digamos que ya en cuanto a la selección de ejercicio, lo que nos limitaría sería la creatividad, porque veo que se puede adaptar a muchos distintos tipos de entrenamiento y básicamente la base es la misma, es variar un poco lo que es la intensidad, una alta intensidad con una intensidad mucho más baja o moderada. Hay un principio que se menciona mucho, bueno, que de hecho lo tocamos en un episodio del podcast, que es el principio de la sobrecarga progresiva, que digamos, se debe cumplir en cuanto al entrenamiento de fuerza. Este principio tiene cabida también en cuanto a un entrenamiento HIIT. ¿Cómo se podría progresar en un entrenamiento HIIT? Por supuesto, igual que con cualquier método de entrenamiento, la sobrecarga progresiva debe y se puede hacer también en un HIIT. Vamos a pensar en una persona que esté empezando a hacer un HIIT, que ya esté en condiciones, que no tenga ningún tipo de patología y se inicie en el HIIT. Lo ideal es que esa persona empiece con un ratio de 1,3. Como decía antes, un ratio de 1,3, un ejemplo sería, pues por ejemplo, hacer 15 segundos de ejercicio intenso con 45, el triple de descanso, de intervalo de descanso, ¿no? ¿Cómo progresarlo? Puedes hacer desde 1 a 3 hasta 1 a 2, es decir, que sea el doble de descanso y no el triple, con lo cual ya hay una sobrecarga progresiva y una mejora en ese sentido. Puedes igualar después el tiempo de ejercicio con el de descanso. Imagínate 1 minuto de ejercicio intenso, 1 minuto o 30-30 también nos valdría. Eso habría que ver según la persona, ¿no? La capacidad física que tenga. Y puedes llegar a hacer incluso el doble de ejercicio intenso que el de descanso, que sería un ratio de 2-1. Esto sería 1 minuto de ejercicio intenso, 30 segundos. Eso sería una evolución en el HIIT, ¿no? Luego también puedes evolucionar con los ejercicios, desde ejercicios un poco más básicos a ejercicios un poco más complejos que requieran más fuerza o más potencia. Y luego, por ejemplo, cuando ya se puede hacer en una bici o si tienes una bici en casa, la manera de evolucionar en la propia bicicleta, un HIIT, aparte de los ratios que pueden ir cada vez siendo más grandes los ratios de intervalos de ejercicio
y menos de descanso, también evolucionarán los vatios de la pedalada. Cada vez podrás hacer el HIIT pedaleando con más potencia y en una cinta cada vez podrás hacer el HIIT corriendo con más velocidad. Eso sería una manera de ver la evolución. Vale, y ya pasando un poco, bueno, retomando un poco lo que hablabas de hacer los hits en movimientos de calistenia, si pudieras dar un ejemplo en cuanto a cómo estructurar un hit con lo que serían ejercicios de calistenia, por ejemplo, por lo menos ya en España hay acceso a los parques y al aire libre. ¿Cómo se pudiera estructurar un hit en ese contexto? Pues mira, a mí, por ejemplo, en mi opinión, en mi caso particular, tengo 5 ejercicios que para mí son de los más completos, que no necesitan material, que los puedes hacer en casa, los puedes hacer en un parque y que son muy efectivos. Esos 5 ejercicios para mi gusto, mi opinión personal, son los burpees, los jumping jacks, el skipping de rodillas, los mountain climbers y la sentadilla con salto. 5 ejercicios que yo utilizaría en un protocolo de HIIT, siempre y cuando la persona esté en una forma óptima, ¿no? Entonces, un ejemplo de HIIT podría ser realizar estos 5 ejercicios en su intervalo. Perdón, es que me da avisos el móvil por Sí, la batería. Utilizar estos tranquilo. 5 ejercicios realizando intervalos de alta intensidad, ejecutarlos con intensidad, con ritmo, con velocidad y con potencia. Pues, por ejemplo, podríamos hacer 30 segundos, ratio 1-1, ¿no? Por ejemplo, 30 segundos de ejercicio, sentadilla con salto, 30 segundos camino descansando para bajar un poco las pulsaciones, 30 segundos burpees, 30 segundos descanso, 30 segundos skipping rodillas, máxima intensidad, 30 segundos camino bajo pulsaciones, 30 segundos jumping jacks, 30 segundos de descanso, 30 segundos escaladores, 30 segundos de descanso. Puedo repetirlo 2 veces, puedo repetirlo 3 veces, o si mi nivel es un poco más bajo me quedo con una. Siempre calentando bien antes, haciendo movilidad articular, haciendo algún ejercicio como flexiones para adaptar a la musculatura y luego haciendo una vuelta a la calma. Perfecto. Y con eso, media horita o 40 minutos tienes una sesión de lujo para hacer. Ernesto, y antes de empezar a responder preguntas, si tuvieses que dar 3 tips para quien se quisiera iniciar, bueno, independientemente de cuál sea su objetivo, pero para quien se quiera iniciar en los hits, ¿cuáles serían esos 3 tips que pudieras darnos hoy? Claro, en la situación en la que estamos ahora, coronavirus o en una normal. Bueno, vamos a dar tres para la situación actual y 3 para que sean Vale. para la situación posterior, cuando ya tengamos acceso a todo. Empiezo por la posterior, que es más fácil, porque ahora con el coronavirus es más complicado, ¿no? Pero en una situación normal, ordinaria, con un gimnasio abierto, lo ideal, voy a decir lo ideal. Primer tip, prueba de esfuerzo. Descartarías de esa manera posibles patologías cardiovasculares y además se puede prescribir el HIIT de una manera mucho más individual por los datos que te aporta una prueba de esfuerzo. O sea, primer tip, prueba de esfuerzo. ¿Que no es tu caso? Pues el segundo tip sería consultar a algún monitor o entrenador para que te haga un test, sea en la bicicleta o sea en la cinta, para determinar tu consumo máximo de oxígeno, que se puede hacer mediante test sin ningún tipo de laboratorio, y así prescribir el HIIT de la manera más individual posible. Ese sería el segundo tip. Tercer tip, intentar escoger ejercicios que domines técnicamente, porque el HIIT requiere alta intensidad, con lo cual los ejercicios se van a hacer muy rápido y es preciso que lo controles con una muy buena técnica, no jugársela con ejercicios que no controles. Situación de coronavirus. Como la prueba de esfuerzo no la tenemos a nuestro alcance ahora mismo, lo ideal es, si tú tienes una bicicleta o una cinta en casa, que consultes por hacer un test en tu casa para así conocer esos datos. Y si no, hay una manera que es la escala de esfuerzo percibido, la escala de Borg. De esa manera puedes saber si el ejercicio es intenso o no, que recordemos que es la clave del HIIT, que sea intenso. Esa escala de Borg dice del 1 al 10, si el ejercicio fue muy intenso es el 10, muy poco intenso o casi nada es el 0, ¿no? Entonces tendría que estar de un 7 para arriba, ¿no? Luego, lo mismo que antes, que los ejercicios los domines perfectamente la técnica, que sean sólidos a nivel técnico, y realizar un buen calentamiento y una vuelta a la calma. Y fundamental a la hora de hacer HIIT, no ponerse directamente ya a hacer intervalos de alta intensidad sin hacer un buen acondicionamiento previo.
Esos serían mis consejos. Vale, si quieres, bueno, me parecen consejos bastante justos dada la situación en la que estamos ahora con todo esto del coronavirus y el aislamiento. Y bueno, sí me gustaría que añadieras algo más, y es con respecto a a los dos primeros tips que diste, digamos, fuera de esta situación actual, que tú mencionas la prueba de esfuerzo y una segunda, una especie de test con un profesional. Ujú. Y te lo pregunto porque generalmente, o sea, o la masa de la población no tiene acceso a un profesional. O Ujú. sea, desgraciadamente es bastante complicado. Hay muchos gimnasios, no solo aquí, o sea, no solo en España, sino también en Latinoamérica, que no cuentan con entrenadores de sala o profesionales que te puedan atender de forma gratuita. Sí. En ese caso, si esa persona quisiera comenzar a implementar un HIIT, ¿qué es lo que tú le recomiendas? Independientemente si tiene sobrepeso, si tiene obesidad o si está en forma física, ¿cuál es ese primer paso que pudiera dar sin tener acceso a ese profesional? Vale, otra opción sería que esa misma persona pudiera hacerse el test a sí mismo, es decir, en una bicicleta puede hacer un test que se llama FTP, que es una contrarreloj de 20 minutos, estoy hablando del caso de una bicicleta, 20 minutos de test y en esos 20 minutos se calcula la potencia media en vatios. Esa potencia media se multiplica por 0,95 y eso es la potencia funcional, que corresponde al 100% del consumo máximo de oxígeno. Para hacer un HIIT tienes que estar mínimo a ese 100% de consumo máximo de oxígeno, con lo cual ahí ya tienes el dato para entrenar en bicicleta. A partir de esa potencia hacia arriba sería la intensidad a la hora de hacer el HIIT. En el caso de una cinta hay otros test, como por ejemplo el test de Montreal, en donde también puedes calcular tu consumo de oxígeno para saber exactamente qué datos, qué datos tienes que valorar a la hora de hacer la intensidad del HIIT. Y otra manera es la manera subjetiva, que es con tu propia percepción del esfuerzo, intentar que ese ejercicio sea lo más intenso posible. Pero si estás empezando, que sean unos ratios lógicos, es decir, no empieces a hacer un ratio de 3-1, que sería el más difícil. Empieza un ratio 1-3 o 1-4, es decir, por cada intervalo de ejercicio, si son 15 segundos, imagínate, descansaría entre 45 segundos y un minuto después. Que eso sería el principio del HIIT, empezar por ratios que sean más llevaderos a la hora de empezar. Sí, justamente como habíamos mencionado antes, pues a partir de allí ir progresando, variando todos esos tiempos de cada tipo de intervalo. Exacto. Y bueno, si quieres ya para comenzar un poco a responder las preguntas que nos han ido dejando por acá, Venga. por aquí hay una que dice, bueno, que la tocamos un poco por encima cuando estábamos hablando de lo que era la sesión de HIIT en cuanto al aumento de masa muscular, y pregunta que si recomienda HIIT para incremento de masa muscular como sesión de cardio del día. Hay que tener claro que el HIIT no te va a incrementar la masa muscular, sino que el entrenamiento de hipertrofia y la buena alimentación es lo que va a hacer que aumente tu masa muscular. El HIIT lo que va a hacer es bajar el porcentaje graso y mantener tus niveles de masa muscular. O sea que si quieres incorporarlo a tu rutina, que sea con ese objetivo, no para aumentar masa muscular, sino para mantenerla y bajar porcentaje graso. Mira, otra de las preguntas que hicieron por acá va referido ya a lo que es el- la pérdida de peso. Pregunta que si es recomendable intercalar días de HIIT con ejercicio de fuerza si el objetivo es bajar de peso, y cada cuántos días hacer HIIT. Perfecta la propuesta. Se puede hacer perfectamente eso y esto es otra cosa de la que no hablamos. El HIIT no conviene hacerlo más de máximo 3 veces a la semana porque requiere una recuperación muy importante y entraríamos en un estado de sobreentrenamiento. Y aparte que para hacer el HIIT tienes que estar en condiciones, sin sobrecargas, sin agujetas ni nada de esto. Con lo cual, yo recomiendo 2 veces a la semana, pero se podría hacer máximo 3. A partir de ahí puedes meterlo dentro de la misma sesión siempre y cuando sea después del entrenamiento de fuerza o en una sesión independiente, por ejemplo, en un día en que no vayas a entrenar fuerza. Mira, por aquí Mario pregunta, bueno, que está, incluso tocamos el tema de lo que era el HIIT intercesión, y él pregunta sobre la duración de esos HIIT intercesión. Pues sí, pues el HIIT no debe de durar más de media hora, ¿vale? Tener en cuenta que es un entrenamiento de alta intensidad, que si se hace con calidad, me refiero a que ese intervalo
de trabajo es intenso y a la intensidad necesaria, no es necesario que sobrepase la media hora contando el calentamiento. O sea, tener en cuenta que el HIIT es mucho desgaste al organismo y es preferible hacer un trabajo de calidad que de cantidad. De hecho, si te pasas de media hora, seguramente es porque el intervalo de trabajo no ha sido a la intensidad suficiente. Media hora máximo es perfecto ya. Sí, eso justamente quería destacarlo justamente cuando lo había mencionado antes, y era de que pues obviamente si te vas por encima de la media hora es porque de repente la alta intensidad no era tan alta como pensabas. Entonces por eso hay que, como bien tú dices, hay que priorizar la calidad y no enfocarnos tanto en la cantidad de tiempo que hacemos. Eso Mira, por es a aquí, lo que me refería antes, que dime. se ven muchas veces entrenamientos en donde erróneamente el entrenador dice, vamos a hacer un entrenamiento HIIT, y en un intervalo de trabajo hace un puente de glúteo. Es decir, ese ejercicio no te va a subir las pulsaciones o la intensidad que requiere un HIIT. Eso no es un HIIT. Entonces hay que tener claro el concepto de HIIT y llamarle a las cosas por su nombre. Estarás haciendo un entrenamiento en circuito, otra cosa, pero un HIIT, la clave es la intensidad, y un puente de glúteo no te hace subir la intensidad. Mira, por acá justamente habían mencionado el Tabata. Sí. ¿Se pudiera definir como un hit o entraría en ese caso o depende mucho de los tipos de ejercicio También que cómo se estructura el Tabata? un Tabata se considera un HIIT también, porque son intervalos de muy alta intensidad. Serían entre 7 y 8 intervalos de 20 segundos a alta intensidad con 10 de descanso. Para que os hagáis una idea, el Tabata en la máxima intensidad se refiere al 170% del consumo máximo de oxígeno, que no todo el mundo puede alcanzar esa intensidad ni física ni psicológicamente. O sea, hay que tener en cuenta que es muy alta intensidad. Probablemente estemos pautando Tabatas online y no se está haciendo ni la mitad del Tabata, es decir, no sea un Tabata. Probablemente sea un entrenamiento de media intensidad. Para hacer un Tabata hay que estar muy en forma y hay que prescribir previamente la intensidad para marcarle al atleta una pauta sobre la que saber si estás haciendo un Tabata o no. Entonces, un Tabata sería un hit. Sería un Vale, mira, por aquí hay otra pregunta bastante interesante que es de Carolina y ella habla de hit en ayuno. Si tiene cabida hacer un hit en ayuno y de qué forma nos pudiese beneficiar ese hit en ayuno. Yo no lo recomiendo en ayuno porque yo en ayuno, si quieres hacer ejercicio en ayuno, lo que sí recomendaría sería un LIS o un MIT, un ejercicio de baja o media intensidad de larga duración. Para un HIIT tienes que tener los depósitos de glucógeno bien preparados porque requiere, repito, mucha intensidad. Trabajo de calidad. Recordar, el HIIT en su intervalo de intensidad tiene que ser calidad, tiene que ser la intensidad necesaria. En ayuno no es la mejor condición para hacer un HIIT. Y en este caso, ya te digo, recomendaría otra cosa, un trabajo continuo de media o baja intensidad, mejor. Brille por aquí pregunta que si se puede hacer hit saltando soga, saltando la cuerda, y que si pudieras dar un ejemplo de intervalos. Sí, se podría hacer un hit saltando a la soga. Habría que ver cuánto te exige a ti saltar a la soga. Probablemente tengas que hacer double unders para que esa intensidad sea alta. Tendríamos que ver si eres capaz de hacer técnicamente ese ejercicio. Dependiendo de si esa intensidad, habría que verte con un pulsómetro, por ejemplo. Si esa intensidad sube lo suficiente, se podría hacer un hit con soga. Dependiendo de lo que te exija, se pautaría un intervalo u otro. Por ejemplo, 30 segundos de ejercicio en soga y 15 de descanso. Quizás no haga tanta falta con la comba un descanso tan grande, ¿no? Pero todo depende de lo que te exija ese ejercicio. Ernesto, ya habíamos hablado también digamos, la duración óptima de un hit, pero por aquí Marta pregunta de cuánto debería durar una sesión de hit para alguien que está empezando. Para alguien que esté empezando, 15 minutitos, perfecto para empezar. Con 15 minutos para una toma de contacto, para ir familiarizándose poco a poco con esa intensidad que hay que adaptarse a. No todo el mundo es capaz de llegar ni siquiera a esa intensidad por capacidad muscular, porque no tenga fuerza para que ese ejercicio eleve la intensidad a nivel de pulsaciones. Con lo cual, una persona que empieza 10-15 minutos
repito, calidad. Empezamos poco a poco y que haya margen para seguir creciendo y progresando en adelante. Mira, por aquí hay otra pregunta que creo que ya habíamos respondido, pero de repente vale la pena volverla a responder. Y ahora, bueno, la perdí. Por acá hablan también de la interferencia, que sí puede ser negativa cuando el objetivo es de masa muscular. No sé si puede. Claro, cuando tú tienes como objetivo aumento de masa muscular, ahí tenemos que valorar muy bien cuál es nuestro balance energético. El HIIT va a tener un importante gasto energético. Acordaros que para ganar masa muscular lo ideal es estar en superávit calórico y dependiendo de ese balance energético semanal que tú tengas, se podría introducir un HIIT o no. En principio, yo no lo recomiendo en una fase de crecimiento o de aumento de masa muscular. Sí en una de definición, pero en una de hipertrofia de masa muscular no lo metería. Sí, creo que es preferible darle prioridad al entrenamiento de fuerza, pues, y si te gusta y te entretiene y pues lo disfrutas, el HIIT pudieras meterlo por allí, pero no, que no sea tu prioridad, porque obviamente, como tú lo mencionabas, no, el HIIT por sí solo no va a hacer que desarrolle masa muscular y requieres ese entrenamiento de fuerza. Bueno, además de que ese exceso de, digamos, de ejercicio cardio te pudiera sacar de ese superávit que justamente estás buscando. Claro.